Mis amigos de Joca's Kitchen, bienvenidos. Hoy les traigo una receta especial, plátanos maduros rellenos, una deliciosa y jugosa carne molida, un rico sazón dominicano, mucho queso gratinado. Bueno, desde que veas lo fácil y delicioso que es, querrás correr a tu cocina y prepararla. Te invito a que te quedes hasta el final. Bueno amigos, para comenzar aquí tengo 500 gramos de carne molida de res, que siempre me gusta prepararla y sazonarla antes para que vaya agarrando un poco de sabor. Y sal y pimienta al gusto. Aquí tengo 2 dientes de ajo triturados. También tengo 20 gramos de apio bien troceaditos. Tengo 30 gramos de ají morrón. Y aquí tengo lo que son champiñones shiitake. Son 40 gramos. Me gustan mucho esos champiñones porque tienen un saborcito más fuerte y exótico. También tengo aquí lo que es cilantro. Vamos a ponerle 20 gramos de cilantro y 50 gramos de cebolla, bien troceadita igual. Y voy a incorporar muy bien. Muy bien, ya está bien sazonadita nuestra carne. Vamos a apartarla para entonces seguir con nuestro ingrediente principal, que son los plátanos machos ya maduros. Aquí yo tengo 3, bien bonitos y grandes. Vamos a pelarlos. Bueno, te voy a mostrar rápidamente. Si nunca has pelado un plátano maduro, le cortas las 2 esquinitas, solamente le haces una línea a lo largo y ya con tus manos empiezas a desprender fácilmente la cáscara. Perfecto amigos, aquí tengo un sartén con suficiente aceite y ya lo calenté. Lo voy a mantener a fuego medio y voy a agregar mis plátanos porque quiero no que se me quemen por fuera, sino que poco a poco se vayan dorando. Por eso lo vamos a dejar a fuego medio. Y mientras se doran los plátanos, voy a agregar en un sartén 3 cucharadas de aceite de oliva y agrego la carne molida que ya teníamos sazonada. Ya esto huele delicioso. Vamos a dejarla dorar, que se selle bien. Como les dije, gradualmente vamos a ir volteando nuestros plátanos, ya que va agarrando un colorcito, miren qué bonito, doradito. Así va cociéndose parejo. Lo mantenemos a fuego medio. Ahora, después de unos 12 minutos que doramos nuestra carne, vamos a agregarle cucharadita y media de pasta de tomate, que vamos primeramente a dorar un poquito. E incorporamos bien. Esta será la segunda vuelta que le doy a los plátanos. Miren qué bonito color y parejito. Ya unos 4 o 5 minutitos más y lo sacamos. Ahora agregamos 4 aceitunitas verdes que ya teníamos en rueditas y 2 tomates rallados, bien maduros. Igual vamos a incorporar. Eso es lo que le va a dar ese juguito adicional, esa pasta de tomate, el tomate rallado. Va a quedar bien jugosa nuestra carne. Vamos a bajar el fuego a medio y lo dejamos aproximadamente unos 5 minutos. Ya nuestros plátanos están y lo vamos a sacar directamente a una bandeja que ya tengo preparada con aluminio. Ahí se van a ir enfriando. Y ya nuestra carne molida está lista. Queremos que quede así de jugosa. Perfecto, vamos a apagar. Ya que nuestros plátanos se enfriaron un poco, lo que voy a hacer es que en medio le voy a hacer una raya que no llegue hasta el final. Vamos a hacérsela a los 3. Muy bien, yo me voy a ayudar con una cucharita y lo voy a ir abriendo despacito porque no quiero tampoco que se me rompan.
en el medio, porque lo vamos a rellenar, recuerden. Como ya está bien cocido, bien fácil. Hacemos lo mismo con los demás, sin llegar al fondo para que no se rompan nuestros plátanos y tampoco sin abrir completamente aquí las esquinitas. Listas, miren qué bien quedaron ayudándonos de la cucharita. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a poner en el fondo un poco de queso. Yo tengo una mezcla de 3 quesos. Ustedes elijan el que les guste, pero que derrita bien. Ahora sí, vamos a usar nuestro relleno, nuestra carne molida deliciosa y jugosa que hicimos. Este platillo lo usamos mucho en mi país, acompañándolo con unas habichuelitas guisadas o un moro. Ya lo hemos hecho en el programa, le voy a dejar el link para que lo vean. Vamos a hacer lo mismo con todos. Pero en esta ocasión, como es de cena que lo voy a hacer, yo así como están. Solamente lo voy a acompañar con un vaso de jugo fresco de maracuyá. También lo tenemos en nuestro canal. Por último, lo que le voy a poner es un poquito de queso rallado parmesano fresco. Yo tengo mi horno ya calientito, precalentado. Vamos a poner aproximadamente unos 6 a 8 minutos a 180 grados. Al horno solo necesita que se derrita el queso porque ya todo está cocido. Miren qué belleza. Corona tus plátanos rellenos con un toque de perejil fresco y disfruta.